en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Hermosa noche, divina noche, que vino nuestro Salvador a este mundo. Tome asiento, mi hermano, vamos a continuar entonces con el culto general. Y antes de pasar, acá adelante nuestro pastor Sergio Mellafe, que viene del Centro de Literatura Cristiana. Últimos avisos o rápidos avisos de la semana. Como sabemos, el trabajo ministerial comienza los días miércoles con nuestras hermanas acá en el templo, 6 de la tarde, en búsqueda de Dios. Todas aquellas quienes puedan llegar, háganlo porque es de bendición para quienes están. Yo por trabajo hace tiempo no puedo venir, pero sé que es de mucha bendición, así que ustedes, si pueden, no pierdan la oportunidad de venir. Días jueves, discipulado por nuestro pastor, también ahí me encuentro con el Señor, una autoexaminación, y aquí no solamente se corre la hora, las 20 horas para que alcance a llegar, aquí hombres y mujeres pueden venir a aprender del Señor y también se pueden conectar, porque se manda un link para aquellos que no pueden llegar, pero sí quieren aprender qué tiene el Señor para ustedes. Próximo viernes el Ministerio Familiar se encuentra suspendido. ¿Ya? Así que ahí aproveche esa instancia usted para compartir con su familia de la palabra del Señor. Y próximo domingo, como siempre, a las 6:30 de la tarde vamos a estar continuando con nuestras reuniones, nuestro culto general, en donde hacemos escuela dominical y continuamos después con el servicio. Se me pasó algo que empezamos esta semana, los días martes. No sé si alguno escuchó el podcast, podríamos decirlo, o reflexión que compartimos del pastor Stalen de Ministerios en Contacto. Esperamos que les haya sido de bendición. Ya son cortitos, a ver, sí, qué bueno, qué bueno. Y si puede usted también compártalo a otra persona después. Son cortitos, 4 minutos, y el Señor le da palabra también, así que no desaproveche esa oportunidad de edificar su espíritu. Bueno, luego de haber pasado estos avisos, ahora sí quiero dejar con ustedes a nuestro pastor Sergio Mellafe, que nos acompaña junto a su comitiva. Él nos va a contar un poquito acerca del motivo que lo tiene con nosotros y acerca del Centro de Literatura Cristiana. Muchas gracias, hermana Claudia. Bendiciones, queridos hermanos. El gusto de poder estar nuevamente. Creo que esta es la tercera vez que estoy acá en este precioso templo. Hoy día conocimos el segundo piso. Qué precioso el templo que el Señor les ha dado. El Señor nos permite servir en un ministerio que está en 45 países, desde Europa hasta lo último de la tierra, que es Chile. Son 45 lugares donde CLC tiene ministerio, y acá en Chile vamos a cumplir el próximo año 65 años de ministerio en este país. El Señor nos permite estar desde Antofagasta a Temuco, y nuestra herramienta de predicación son los libros, la literatura cristiana. Acá tenemos una colportora, la pastora Mary es nuestra colportora que tenemos aquí, así que si ustedes necesitan algo, le pueden pedir a ella, ella nos contacta, o su asistente, el pastor, con él hacemos el enlace para que tenga lo que usted necesite. El Señor también nos ha dado el privilegio de estar en Radio Armonía. ¿Cuántos escuchan Armonía? A ver, Radio Armonía. No, pues, tenemos. Bueno, escuchen Radio Armonía, porque el día viernes a las 12:20 horas tenemos una presentación de libros. Todos los viernes, con excepción de los viernes que ellos tienen Acción de Gracias, el Señor nos ha permitido ya por 2 años y medio estar presentando libros para que los hermanos se entusiasmen para su crecimiento espiritual.
Y creo que ayer hablé un poquito de uno de los títulos que habla sobre la pureza. Y el Señor me recordó un texto que dice, 2 de Corintios 5, 17. A ver, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ha notado usted desde el día que se convirtió que algo sucedió en su vida? Amén. ¿Sabe? Yo me convertí, el Señor me salvó en mi casa, no en un templo. Entre las 9 de la noche a las 3 de la mañana, el Señor trató en mi cama, sin dormirme, el Señor trató en mi cama sobre la necesidad que tenía de un Salvador. Y yo recuerdo, era bombero en esos años, era presidente de curso, estaba en primero o segundo medio, así que era alborotador, pero pasivo, no de estos que andan quebrando vidrio, ni metiendo desorden. Pero me gustaba andar metido en muchas cosas, pero esa noche que el Señor me salvó, a las 3 de la mañana, caminé un par de cuadras. Recuerden que el año 75 todavía era toque de queda. Esa noche estaba lloviendo. Y le dije a mi hermana, me acuerdo como si fuera hoy día, porque para mí la salvación es un milagro. Lo que Dios hizo en mi vida fue un milagro. ¿Sabe qué? Le dije, voy a hablar con un viejito que siempre iba a visitar a mi mamá, un pastor de 70, 60 años. Quiero que me diga qué pasó, porque el Señor me mostró esa noche toda mi vida, que no era tanta, era hasta los 17, 18 años, toda como una película. Y estando con los ojos cerrados, pero no dormido, me vi toda mi existencia hasta ese minuto, y pasaron horas, pero para mí fueron segundos. Entonces le digo a mi hermana, que estaba despierta, le digo, voy a ir a hablar con Florito, se llamaba el pastor, Florito Correa, que me diga qué me pasó. Corrí, estaba lloviendo esa noche, eran unas cuantas cuadras, y mi hermana me dijo, pero si esto qué le queda, te pueden encontrar los militares que habían en esa oportunidad vigilando, pero me atreví y fui. Toqué a las 3 de la mañana a esa casa y la esposa miró por la ventana y me abrieron. ¿Qué anda haciendo a esta hora? Yo le dije, ¿sabe qué? Tuve algo tremendo que quiero hablar con su esposo porque quiero que me explique qué me ha pasado. Y esa noche estuvimos como hasta las 5 de la mañana y el pastor me explicó que había sido el Señor que me había visitado y que no necesitaba rendir mi vida a Jesucristo. Esa noche, como a las 5 o 4 de la mañana, comprendí que Dios nos ama tanto. Que Dios, no importa la distancia, lo lejano que estemos de Él, siempre nos atrae con cuerdas de amor. Acepté a Jesús como mi Salvador y desde ese sábado, era un martes, pero el sábado ya no fui a mi cuartel de bomberos, no fui a bailar porque me gustaba, fíjese también, el baile. De ahí todo cambió. Fíjese que vi hasta las flores bellas. Nunca me había detenido a pensar que las flores eran bellas. Que nunca me había pasado por mi mente que Dios había hecho cosas tan preciosas. Y sabe, ahí comprendí que el que está en Cristo realmente es una nueva criatura. Cambió todo. ¿Sabe? Yo anhelaba llenarme mi solapa aquí al frente con medallas, porque siendo bombero, habían unos viejitos que tenían empapado con puras medallas, porque cada 5 años, por lo menos en mi compañía en San Carlos, le dan una medalla, y a los 25 es de plata y a los 50 es de oro. Yo anhelaba llenar mi chaqueta con puras medallas y
y los entierros son fenomenales. En el sur son con antorcha y todas las sirenas de los cuerpos de bomberos están sonando. Entonces siempre yo soñaba, si me morían, iban a andar las bombas detrás del ataúd y sonando sirenas. ¿Sabe que hasta eso perdió encanto? Totalmente los intereses cambiaron y todo se volcó a seguir a Cristo. Para mí, la iglesia se transformó en un refugio, se transformó en algo que tenía valor. Y ahí comprendí 2 Corintios 5:17, por supuesto después de leer que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasan y aquí el Señor las transforma todas en nueva. Queridos hermanos, si esto no ha ocurrido en usted, tiene que preocuparse. Porque cuando uno viene a Cristo no puede ser el mismo. Sería ser un religioso más. Yo me acuerdo de una historia de una princesa que quiso amaestrar un chancho, un cerdito. Lo encontró tan encantador que lo llevó a su palacio y según ella lo amaestró. El cerdito le hacía caso en todo hasta que un día dijo: voy a salir del palacio a recorrer los campos. Y mientras recorría los campos se puso a llover. Y ese cerdito, ¿qué creen ustedes que hizo cuando vio un charco de agua? Se revolcó. Hasta ahí llegó el cerdito que según la princesa había amaestrado. Eso pasa justamente, ni la religión ataja al hombre que no se ha convertido, sino que se vuelve a revolcar en el charco. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es esa. La del cerdo es revolcarse en el barro y la del hombre sin Cristo es revolcarse en el pecado. Sin Cristo uno podrá por un tiempo aguantarse de no pecar, pero de repente no va a poder. Y el único que cambia la naturaleza pecadora en una nueva naturaleza es Cristo. Por eso es que dice, el que está en Cristo, no el que está en el templo raíces. Raíces no cambia. Quien cambia es Cristo. La religiosidad nunca ha cambiado a nadie, pero sí nuestro Salvador, que estaban recordando recién acá en los cánticos que están haciendo. Así que, queridos hermanos, desde ahí que el Señor me llamó al ministerio y he estado ya por hartos años llevando la palabra. Imagínense un muchacho de 18 años llamado al ministerio, rápidamente predicando la palabra en distintas partes. Y esta noche yo rehuyo predicar, pero ha venido mi colega que está con nosotros hace como 4 o 5 meses, está en el tiempo de conocimiento de CLC, es nuevito, pero como dije yo, ¿quién podría ayudarme para ir a la iglesia de mi pastor Juan Carlos? Así que recurrí porque él es un diácono en su iglesia local, es un predicador, así es que Ricardo, pasa por favor, él nos va a traer la palabra. Y que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias. Bendiciones, Ricardo. Gracias, mi pastor. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy contento de estar acá. Tenemos mucha gente este fin de semana, pero es bueno afanarse la cosa de Dios. Si bien el apóstol dice, por nada estéis afanosos, pero sean todas vuestras peticiones delante de Dios. Hay veces en que uno se afana, ¿cierto? Bien, hoy día vamos a hablar acerca de la oración de los hijos del reino, y en especial la oración del Padre Nuestro. Estoy muy emocionado por el tema que hoy tocaremos, pues hablaremos de la oración. Y en la Biblia nosotros vemos que hay oraciones muy preciosas. Podemos ver, por ejemplo, la oración de Moisés, recogida en el Salmo 90, versículo 1,
que dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Por ejemplo, la oración personal que elevaba David por haber sido librado de sus enemigos, que está recogida en Samuel capítulo 22, que dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío y fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. La Biblia es un libro que está lleno de oraciones. Y hay oraciones que son elevadas a modo personal. Y también hay oraciones que son elevadas a modo de congregación. Cuando leemos los salmos y dice: alabemos a Jehová nuestro Dios, porque Él nos ha librado de las manos de nuestros enemigos. O por ejemplo también cuando Salomón, pidiendo sabiduría en Primera de Reyes capítulo 3, dice lo siguiente: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que viste su hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón, pidiendo sabiduría, dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Preciosa oración de humildad de una persona que se desnuda delante de Dios su alma y se la presenta delante de Dios. Y por otra parte también tenemos la oración de María, que está en Lucas capítulo 1, versículo 44 al 55, que dice lo siguiente: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada en todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, el santo es su nombre, y misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, pero exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual a nuestros padres, para con Abraham y a su descendencia para siempre. Esta es la gran oración que generalmente llaman el Magnificat. Pero hermanos, esta poderosa oración fue creada por uno que es uno como nosotros en cuanto a humanidad. Él es verdadero hombre, pero a la vez también verdadero Dios. En la segunda persona de la Trinidad me refiero a Jesucristo. Y Él ha elevado una poderosa oración, que es la oración del Padre Nuestro, que resume todas las peticiones del cuerpo de Cristo, tanto del pasado, cuando estaba recién naciendo la iglesia, hasta el final de los días. La oración del Padre Nuestro tiene una implicancia súper importante en nuestras vidas. Pero hoy día, ¿qué es lo que es la oración del Padre Nuestro? Es una vana repetición. ¿Se ha dado cuenta en algunos lugares? Se repite sin meditar en lo que se está diciendo. La mayoría responde en cuanto a la oración, porque preguntaríamos, ¿qué es entonces la oración? Y la mayoría responde que la oración es un medio de comunicación. Hay verdad en esa frase, pero no es tan así. Es algo mucho más profundo, hermanos. Es transmitir un mensaje de Dios, porque cuando Dios habla, sus palabras para la humanidad son revelación. Y todo está escrito. Cuando Dios habló, está registrado en la Santa Biblia, ¿cierto? Y cada vez que Dios habló, esto fue registrado
en la memoria de su pueblo elegido. Esto es una cosa súper importante que la tengamos en cuenta. Porque mire, Borges decía, de los diversos inventos que ha creado el hombre, el libro es el más importante. Porque las demás son solo extensiones de su cuerpo. Él dice, por ejemplo, el telescopio es la extensión del ojo, el teléfono es la extensión de la voz y del oído, y el arado y la espada son las extensiones de su brazo. Pero el libro es una cosa mucho mayor. El libro es una extensión de la memoria. Las memorias de Dios están en este libro. Y la oración del Padre Nuestro tiene una significancia súper importante, porque son revelación para nosotros. Cristo nos está mostrando algo que es profundo. ¿Cómo se mira siempre a Dios? Una persona que, por ejemplo, no tiene una relación con Él, como un ser etéreo que está desconectado de la creación, a quien uno no se puede acercar. Pero sin embargo, Jesucristo dice, Padre Nuestro. Y en eso nos está mostrando al Dios Padre, a la persona de la Trinidad. Así que, bueno, esto es introducción, hermanos. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 13. Si alguien quiere después leer toda esta predicación en su casa, me la puede pedir por correo y yo se la envío. Hay varias cosas que por tiempo no las vamos a tocar, para poder ir sintetizando por causa del tiempo. Habiéndola encontrado, si tenemos la costumbre de ponernos de pie, en respeto a la lectura de la Santa Palabra de nuestro Señor, y es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la lectura de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones y abre nuestro entendimiento. Dirígenos, Señor, para poder creer y vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a internalizar lo que tú nos enseñas a través de tu oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Puede tomar asiento, hermano. Recordaba hace tiempo, porque en la congregación a la que yo pertenezco es de la misión de la Iglesia del Señor. Y nosotros, cuando damos gloria a Dios, decimos gloria a Dios, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y de alguna forma, eso se hace de forma comunitaria o a nivel iglesia. ¿Qué pasa? Que cuando han habido veces en que nosotros elevamos oraciones a Dios de forma personal, pero hay veces en que es necesario hacerlo en modo grupal. Y esta oración nos une a todos los creyentes, y más aún a todos los que son discípulos. A los que son discípulos se les dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, pueden tener un Padre que está en los cielos. Y es Jesucristo quien nos muestra la persona del Padre, cómo nosotros deberíamos entenderlo. ¿Cómo conocían los judíos a Dios?
como el omnipotente, Adonai, ¿cierto? El libertador, pero no lo tenían como una imagen tan presente en sus vidas. Por lo tanto, la afirmación de decir Padre Nuestro, para los judíos era una cuestión escandalosa, era una cosa escandalosa. Y es importante, por ejemplo, cuando nosotros vamos a leer el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que es el Evangelio del Reino. Vemos la genealogía que está en los primeros capítulos, ¿cierto? La genealogía del rey. Están los magos que le dan regalos de rey, oro, incienso y mirra. Y hay gente que lo reconoce a él y reconoce la autoridad de Jesucristo, incluso los mismos demonios. Entonces, cuando vamos a la oración del Padre Nuestro, podemos darnos cuenta que es la oración de los hijos de Dios. Porque a través de esta oración podemos decir que somos familia de Dios. ¡Wow! Somos familia de Dios, hermanos. Y estaremos para siempre con Él. Para siempre. Hay muchos, cuando uno habla con jóvenes o con hermanos, muchos hermanos no tuvieron a un padre presente, por ejemplo. Algunos se criaron en un cename, algunos tienen una infancia un poco traumática. Y veamos, hermanos, Latinoamérica en sí es un continente de hijos sin padres. Si hay una crisis en la familia es por la ausencia de un padre. Hace unos meses atrás estuve leyendo un paper de un investigador de la Universidad de Chile, un sociólogo y un psicólogo, y había un historiador, y él comienza a hablar de la falta de padres, la figura del varón en la familia, desde el tiempo de la colonia. En el Museo Nacional nosotros podemos ver en los cuadros que hay niños que están solitos o están solamente con sus madres. ¿Y la figura paterna? ¿Y el padre? ¿Dónde está el padre? Los mismos fundadores de nuestra nación fueron hijos sin padres. ¿Se recuerda cómo le decían a Bernardo Higgins? Le decían guachito, ¿cierto? De modo ofensivo. Y para eso era una tremenda ofensa. Esto es una cuestión histórica, hermanos. La imagen del padre lamentablemente ha sido muy destruida. Por ejemplo, y podemos decir, bueno, ¿de qué forma podemos subsanar esto? Cuando vienen hermanos a nuestra congregación, es necesario que esa mala impresión que ellos tuvieron de un padre que quizás fue un golpeador, que quizás fue un abusador, que quizás los abandonó, pero nosotros debemos enseñarle a los hermanos que vienen llegando que Dios no se merece que nosotros lo veamos de esa manera, porque Él es un Padre amoroso, que nos da a Jesucristo para invitarnos a nosotros, a su familia. Y eso es una cosa tremenda, hermanos. Entonces, cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, podemos decir, sí, Él está en los cielos, nosotros somos hombres y Él es Dios que está en los cielos, pero Él te ama como Padre. Preguntémonos, ¿cómo fueron nuestros padres? De repente vemos figuras duras de ciertos hermanos, ¿cierto? Y a veces decimos, bueno, debemos pensar en cómo fue la infancia de ese varón o de esa hermana y ver que esa impresión no debe evocarse a la imagen de Dios que es santa y que Él es santo 3 veces, decimos nosotros siempre, ¿cierto? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, como los ángeles lo hacen en el cielo. Pero sin embargo, todavía nosotros luchamos con esas cosas. Y es ahí donde está muy presente lo que hablamos hace poco con mi pastor, de el discipulado. El discipulado. Cristo está hablando de la limosna. Vea usted el capítulo 5 y el capítulo 6. Y Cristo está hablándole a la piedad popular, a la piedad de los judíos. Y menciona el ayuno, menciona la limosna y menciona la oración. Y en esta oración estamos todos unidos, hermanos. Por lo tanto, es necesario que nos llevemos bien porque nos vamos a seguir viendo en el cielo. Y a veces decimos, no podemos trabajar, nos vamos a seguir viendo en el cielo. Y nuestra relación va a ser con una familia mucho más estrecha.
Hoy día dentro de las congregaciones se arman grupos. Claro, porque algunos tienen ciertos afines con otras personas, a veces la edad, a veces comparten los mismos temas, ¿cierto? Pero lo esencial es que en el reino eterno todas esas distintas barreras que muchas veces nosotros tenemos no van a existir. Porque vamos a ser una sola familia, hermanos. Y si alguien piensa que el cielo va a ser un lugar donde solamente vamos a estar cantando alabanzas, hermanos, es necesario que sigamos educándonos en teología. Los ángeles, vamos a dar una pincelada de esto. Los ángeles tienen diferentes personalidades. A veces uno piensa que todos los ángeles tienen el mismo carácter, la misma forma de ser. No, hermanos. Si Dios nos hizo a todos nosotros diferentes, algunos con la capacidad de cantar, otros con la capacidad de tocar la guitarra, algunos son artistas y les gusta pintar, a otros les gusta escribir. Así también son los ángeles. Así también son los ángeles de la familia que ya está gozando en el cielo. Y un día nosotros vamos a estar con ellos, hermanos. Entonces, cuando oremos la oración del Padre Nuestro, tengámoslo presente. La iglesia primitiva, dice el profesor Justo González, aquel que, insisto, que quiera leerlo, se lo puedo enviar a su correo, me lo pide y no hay problema. La iglesia primitiva, dice el autor Justo González, que no todos les estaba permitido orar el Padre Nuestro, sino solamente aquellas familias que habían sido bautizados. ¿Por qué? Porque estaban corriendo el peligro de ser muertos por martirio. Los santos mártires antes de morir oraban la oración del Padre Nuestro. La iglesia perseguida hoy día ora la oración del Padre Nuestro porque es la que nos une a nosotros. Nos une con bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos. La iglesia perseguida que es un solo cuerpo de hermanos. Y en esto nosotros podemos decir que somos familia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya me voy a poner un poco más pentecostal. Jesús habla entonces y nos invita a nosotros que seamos partícipes. Nos habla desde la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que nosotros seamos parte de esta familia. Nosotros no vamos a llegar a ser Dios, ¿ya? De eso estamos claros. No vamos a llegar a ser Dios. Pero sí vamos a poder gozar de Dios. Vamos a poder gozar de Dios sin la carnalidad y el pecado que está constantemente batallando contra nosotros. ¿Cuántas veces hemos orado al Padre Nuestro sin tener noción de lo que estamos diciendo? Sin tener noción de que aquel que es creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe, nos ama como Padre a nosotros. Hace años atrás, cuando recién entré a la iglesia, un hermano contaba que en el tren, más o menos como en el año 60, 70, iba una persona del sur. Iba un guasito, iba sentado al lado de un varón que al parecer él era abogado. Y él al ver el paisaje, el guasito le metió conversación, como decimos en buen chileno, al que era abogado, y le dijo: mira, todas estas tierras son mías. Y luego van avanzando y pasó como media hora y el guasito le dice: no, todas estas tierras que tú ves son mías. Y en un momento el abogado le pregunta: ¿y usted cuál es su apellido? Empezó a preguntar por su apellido. Y finalmente el guasito le dijo: lo que pasa es que yo tengo mi Padre Celestial que es dueño de todo lo que tú ves. Y comenzó a predicarle el Evangelio. Ese es el entendimiento que nosotros debemos tener. El creador de los cielos y la tierra es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre Celestial. Es la figura paterna que muchos quizás no tuvimos, pero que está ahí con nosotros y que nunca nos va a abandonar. Entonces podemos orar y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Y en ese decir de Padre nuestro que estás en los cielos, podemos decir también: santificado sea tu nombre. Señor, aunque yo sea un ser humano, te tengo a ti que estás en los cielos a través de Jesucristo, quien me ha adoptado a mí. La doctrina de la adopción, hermanos, está presente. La doctrina de la paternidad de Dios, la doctrina de la adopción, la doctrina de la Trinidad
y también la del reino eterno. Es como que, por eso que Tertuliano decía que la oración del Padre Nuestro es una síntesis de toda la Biblia. Y es cierto, porque es Dios quien nos está dando esta oración. ¿Cuántos están aquí? Vea usted, pueblo de Dios, todas las peticiones de la Santa Iglesia de Cristo, el rebaño repartido en todo el mundo, los hermanos pobres, los hermanos perseguidos, todas esas súplicas están reunidas en la oración del Padre Nuestro. Decir Padre Nuestro comunica que Él es nuestro Padre, lo he repetido una y otra vez. Y esta oración comienza con una afirmación escandalosa. Dios no es tan solamente el omnipotente, sino que yo soy del pueblo del reino de los cielos. Y yo espero por las misericordias de Dios que podamos entender que esto es muy profundo y que debemos seguir reflexionando en cuanto a esto. Esto está en el corazón de la revelación de la Biblia, porque Él es nuestro Padre y Jesucristo nos lo ha revelado como verdaderamente debería haberse mostrado en el principio. Aquellos que no han tenido una figura paterna presente, podemos decir, Él es nuestro Padre. Cuando mi hijo de 2 años estaba en los juegos de la plaza, yo me di cuenta que en un momento él tenía miedo a poder dar un paso para poder cruzar un puente de estos colgantes que están en las plazas. Y en un momento yo sujeto la parte de la base que está en la escalera para que él pueda dar el paso, y él al verme sintió la confianza de dar ese paso. Dios está ahí con nosotros, hermanos, aunque nosotros no lo veamos. Dios está ahí con nosotros aunque nosotros no lo veamos. Romanos capítulo 8, verso 15 dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Cipriano, uno de los padres, decía, ustedes deben orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, en primer lugar, lo puede decir un hombre que es nuevo, un hombre que es regenerado y restituido y que ha conocido a su Dios por la gracia, porque Él ha empezado a ser un hijo. La doctrina de la adopción por la redención de Jesús de Nazaret a los hijos de Dios es un regalo, una gracia inmerecida, algo no buscado, algo totalmente gratuito. Dice una confesión. Y el Espíritu Santo a nosotros nos adopta como hijos y podemos tener un derecho legal a la gracia de la adopción. Estábamos alejados de las promesas, no valíamos nada, pero hoy día somos hijos gracias al Espíritu de la adopción. Porque vino Cristo y murió por nuestros pecados. ¿Y quién lo envió? El Padre. Por nosotros, hermanos. Recordaba un video del Papa Francisco el año 2016, donde él dice, en un video, él dice, toda esta multitud, ese abanico de religiones, musulmanes, hindúes, judíos, budistas, todos llegan a una conclusión. Y el Papa Francisco termina diciendo, todos somos hijos de Dios. ¿Lo ha visto? Ahora nosotros nos preguntamos, muchas gracias. Ahora nosotros nos preguntamos, todos, musulmanes, budistas, Hare Krishna, hindúes, ¿todos son hijos de Dios? Respondamos entonces a las palabras del Papa. La adopción a nosotros nos revela que todas las personas no son hijas de Dios. Por eso existe un cielo y también existe un infierno. Los judíos, por ejemplo, en su mayoría no creen en Jesucristo. Pero sí, gracias a Dios, hay remanentes en todo el pueblo. Hay un remanente que se ha agregado al pueblo del pacto eterno y que aceptan a Jesucristo como su Señor, como su Mesías. Gloria a Dios por ello. Pero otros blasfeman y están en el grupo de los paganos y de aquellos que no han conocido nunca a Dios. Por eso Juan, capítulo 1, verso 11 al 12, dice lo siguiente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
No es un título que me da la Universidad Católica, no es un título que yo lo gané, ¿cierto? Sino que es algo que fue dado por gracia y que así como lo recibo es algo inmerecido. Y también lo podemos ver en la Santa Escritura, 1 de Juan capítulo 5, verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Venga del pueblo que venga, de la ascendencia que venga, no importa si no tiene al Padre. Insisto con esto, 1 de Juan capítulo 2, versos 23 al 25. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al... No todos son salvos, hermanos. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Lo que estamos recibiendo nosotros en la oración del Padre Nuestro es una revelación. Es una revelación en la cual debemos meditar. Con este pasaje, hermanos, nosotros vamos a añadir un paréntesis. Veamos bien, elevar el Padre Nuestro con todo el corazón nos une a los cristianos de todas las confesiones, de todos los credos, que pese a nuestras diferencias, también divisiones, y a todos los grupos de hermanos que hemos mencionado. Todo esto nos une como pueblo, como un solo pueblo que es la iglesia. Distintos rediles, un solo rebaño. Distintos lugares donde se guardan las ovejas, pero solamente un rebaño. Solamente un pastor, solamente un padre. La iglesia primitiva no hacía una simple oración, sino que era una norma tanto de convivencia de la comunidad de la iglesia como el testimonio personal de quienes la integran. Cuando yo oro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificación del nombre de Dios, eso quiere decir que no es cuando yo estoy solamente cantando alabanza, sino que es algo que respiro, es algo con lo que me levanto. Y es una norma, hermano, es una norma de convivencia. Santificar a Dios en vuestras obras, dice la santa palabra de Dios, ¿cierto? Lo dice una y otra vez, que debemos santificar a Dios también con nuestra boca, pero también con nuestra forma de ser. Y ahí, hermanos, estamos todos al debe. Estamos todos en proceso. Estamos en el proceso de santificación de manera grupal, hasta que Cristo venga con nosotros. Y es ahí cuando nosotros oramos y decimos, venga a nosotros tu reino. Cuando nosotros oramos, venga a nosotros tu reino, el reino de la tierra comienza a convulsionar. Porque nosotros oramos, venga a nosotros tu reino. La manifestación de Dios tiene que ser así. Entonces este reino humano tiene que caer. Venga como venga, ¿cierto? Hay algunos que dicen, bueno, creen en el arrebatamiento, otros dicen que no, y así. Pero la verdad es cuando nosotros oramos que el reino de Dios se establezca, lo pedimos con humildad y sin importar las consecuencias. Hermanos, todo lo que nosotros debemos pedir y todas las cosas y cómo nosotros debemos vivir está en el Padre Nuestro. Santifiquemos a Dios en nuestras vidas y no la repitamos esta oración sin meditarla, porque Cristo dijo, no hagan como los paganos, porque por su vana repetición ellos piensan que van a recibir recompensa. Cuando oremos la oración del Padre Nuestro en comunión, hagámoslo con un corazón, porque esa es la oración que nos dejó Dios Hijo a nosotros y que es la norma de conducta para nosotros. Con esto termino. Hipólito nos dice que el Padre Nuestro se oraba 3 veces al día. Primero, se oraba alrededor de las 3 de la mañana, porque a esa hora el pueblo judío negó a Cristo. Su pueblo lo negó, dice Hipólito. A las 7 de la mañana se hacía una oración grupal. La gente se acercaba a las casas, porque no habían templos,
sino que los templos eran casas, eran hogares. Y ahí se oraban juntos y todo partía con la oración del Padre Nuestro. Hipólito dice, porque a esa hora, a las 3 de la tarde se ora la última oración del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque esa hora se ha de hacer acción de gracias, tal como lo hacen las almas de los justos, bendiciendo al Señor que no miente, sino que se ocupa de sus santos y les envió su palabra para iluminarles. Fue en esa hora que del costado de Cristo brotaron agua y sangre. ¿Qué es lo que nos está diciendo Hipólito? Que su vida estaba arraigada en el sufrimiento, en la vida de Cristo, en la meditación de las horas que Cristo le quedaban de vida humana, hasta el haber muerto en la cruz, haber sido enterrado y haber resucitado. Mire qué tremendo. Entonces, cuando oréis el Padre Nuestro, no utilicéis vanas repeticiones. ¿Se acuerdan de los sacerdotes de Baal? Que estuvieron desde temprano hasta el mediodía clamando y gritando y se cortaban, dice la Biblia que ellos se cortaban y se herían para poder ver la manifestación de su Dios, que es Satanás. Pero que sin embargo, ¿qué hace el profeta? Hace descender fuego del cielo. No utilicéis vanas repeticiones. Y hay veces en que nosotros venimos a la iglesia y venimos quizá turbados, hemos tenido problemas en la casa, quizá de repente la enfermedad de algún familiar, una dificultad económica, pueden ser muchas cosas. Y nosotros venimos acá y nos presentamos delante de Dios y no podemos orar. No podemos orar, no podemos conectar con Dios, no podemos comunicar a Dios nuestras peticiones. Y es ahí donde debemos tener presente esto, de que Él tiene cuidado de nosotros. Pero como somos humanos, nos cuesta, hermanos, nos cuesta. Pero estamos en proceso de santificación. Póngase de pie, hermano. Van a quedar muchos puntos ahí. Y usted, cuando quiera leerlo, adelante, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar todos juntos la oración del Padre Nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, todos juntos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Quiero dar este lugar a mi pastor, mi hermano Sergio, no sé quién. Muchas gracias. Invito a que le demos toda la gloria a nuestro Dios por el mensaje. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor bendiga a nuestro hermano Ricardo, que el mensaje que nos ha traído de parte del Señor quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos poner en práctica esta enseñanza de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a enviar saludos con nuestro pastor Sergio, nuestro hermano Ricardo, a los hermanos de Cruzada de Literatura Cristiana y donde ellos vayan, como lo hacemos siempre nosotros, con 3 glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a poner término, ellos tienen que ir fuera de nuestro sector, ¿cierto? Con la alabanza número 68 de nuestros himnarios. Y amigos, y al final, si alguien quiere pasar ahí, todavía está la literatura en exposición ahí para que adquiera algún texto. Yeah.
ese grupo que ha venido a traernos conocimiento de las cosas del reino de Dios, que siempre es útil para comprender mejor las Sagradas Escrituras y nos ayuda a ir al pasado para entender la cultura y la historia de ese pueblo de Dios en aquel tiempo. Así que gracias, Pastor Sergio. La bendición del Señor. Padre Santo, te alabamos y bendecimos al concluir esta reunión de adoración y alabanza a tu santo nombre. Te damos gracias por la visita de nuestros hermanos de la Cruzada de Literatura Cristiana y por venir a compartir con nosotros parte de su trabajo, que es, Señor, dar a conocer las cosas de tu reino, para que podamos tener una mejor comprensión acerca de tu santa palabra. Bendíceles a ellos, bendice su ministerio, Señor, y que cada día haya más temas y programas para edificación de tu pueblo aquí en la tierra, mientras esperamos tu regreso, Señor. Padre Santo, bendice a los hermanos de Iglesia Raíces, Señor, los que están enfermos, los que por diferentes razones no han podido venir por fuerza mayor, bendíceles, envía el espíritu de sanidad divina a sus hogares, Señor, a la clínica donde estén, Padre Santo, y sánalos. Aquellos que están en problemas, siendo probados, que están lamentándose por las situaciones de su vida en algún lugar, Señor, tú consuélalos, fortalécelos y dales libertad, Señor, para que desaten todas esas ataduras que los mantienen oprimidos y lejos de alcanzar la alegría y el gozo de ser tus hijos y de vivir en comunión contigo. Padre Santo, tú que nos has enseñado a dirigirte a ti, nos has recordado en este mensaje de la oración que tú le enseñaste a tus discípulos, que nosotros también podamos practicarla de la forma que tú lo has deseado, Señor, enseñarnos hoy día. Al retirarnos a nuestros hogares, Señor, acompáñanos con tus ángeles, líbranos de peligros y de accidentes, y por misericordia, despídenos con tu santa bendición, la que te rogamos en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor, les bendiga.